5 alimentos para tener huesos más fuertes después de los 50. Seguro que has oído decir que la leche es la mejor fuente de calcio para mantener los huesos fuertes, pero ¿sabías que hay alimentos que contienen aún más calcio que la leche? En este video, te revelaré 5 alimentos que no solo tienen más calcio que la leche, sino que también están cargados de otros nutrientes esenciales para mantener una estructura ósea fuerte y saludable. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo mejorar tu salud ósea de una manera deliciosa y natural. Alimento número 5. Semillas de sésamo. Vamos a comenzar con un alimento que quizás no sabías que es una auténtica bomba de calcio. Las semillas de sésamo. Puede que sean pequeñas, pero son potentes cuando se trata de calcio. De hecho, 100 gramos de semillas de sésamo contienen alrededor de 975 miligramos de calcio, lo que significa que tienen aproximadamente 8 veces más calcio que la leche. Si comparamos esto con la leche, que contiene alrededor de 120 miligramos de calcio por cada 100 mililitros, es evidente que las semillas de sésamo son una opción muy superior si buscas aumentar tu ingesta de calcio, pero el calcio no es el único beneficio que te aportan. Las semillas de sésamo también son ricas en otros nutrientes esenciales para la salud ósea, como el magnesio, el fósforo, el zinc y el cobre. El magnesio, por ejemplo, juega un papel crucial en la activación de la vitamina D, que a su vez es necesaria para que el cuerpo absorba el calcio correctamente. Sin suficiente magnesio, tu cuerpo no puede usar el calcio de manera eficiente, lo que puede llevar a una deficiencia de este mineral en tus huesos. El fósforo también es clave, ya que junto con el calcio, forma la estructura ósea que mantiene nuestros huesos fuertes. Otro nutriente importante presente en las semillas de sésamo es la vitamina K, la cual desempeña un papel vital en la regulación del calcio en los huesos. Esta vitamina asegura que el calcio se deposite donde debe, es decir, en los huesos y no en las arterias, lo que puede prevenir problemas graves como la osteoporosis o la calcificación arterial. Entonces, ¿cómo puedes incluir más semillas de sésamo en tu dieta? Es bastante fácil. Puedes espolvorearse sobre tus ensaladas, batidos, sopas o platos cocinados. Si prefieres un sabor más intenso, puedes tostar ligeramente las semillas antes de agregarlas a tus comidas. Y si quieres maximizar la absorción de nutrientes, lo mejor es molerlas o remojarlas antes de consumirlas, ya que esto facilita su digestión y mejora la absorción de calcio y otros minerales. Alimento número 4. Tofu fortificado. Pasamos ahora a un alimento que es especialmente popular entre las personas que siguen una dieta basada en plantas, el tofu fortificado. Este tipo de tofu está enriquecido con calcio, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que no consumen productos lácteos, pero que aún quieren obtener suficiente calcio para mantener sus huesos sanos. El tofu fortificado puede contener hasta 500 miligramos de calcio por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una fuente impresionante de este mineral. Esto es aproximadamente 4 veces la cantidad de calcio que encontrarías en la leche. Además, el tofu es una excelente fuente de proteínas vegetales, lo cual es importante porque las proteínas juegan un papel fundamental en la formación de la matriz ósea. La matriz ósea es una estructura que sirve como base para que se depositen minerales como el calcio y el fósforo. Además del calcio y las proteínas, el tofu también contiene isoflavonas, unos compuestos que se encuentran en las plantas de la familia de las leguminosas, como la soja. Las isoflavonas tienen efectos positivos sobre la salud ósea, especialmente en las mujeres postmenopáusicas, que son más propensas a la pérdida de masa ósea debido a la disminución de estrógenos. Las investigaciones han demostrado que las isoflavonas pueden ayudar a mitigar esta pérdida de densidad ósea, haciendo que el tofu fortificado sea una excelente elección para quienes buscan proteger sus huesos a largo plazo. Un consejo importante es combinar el tofu fortificado con otros alimentos ricos en magnesio y vitamina D para mejorar la absorción del calcio. Algunas buenas opciones son las verduras de hoja verde como la espinaca, el brócoli y también el aguacate, las nueces y el salmón. Este tipo de combinaciones no solo potenciarán los beneficios del tofu para la salud ósea, sino que también te proporcionarán una comida completa y equilibrada. Alimento número 3. Semillas de chía. El siguiente alimento en nuestra lista también es bastante pequeño, pero con grandes beneficios. Las semillas de chía. Estas diminutas semillas están cargadas de calcio. De hecho, 100 gramos de semillas de chía
contienen alrededor de 600 miligramos de calcio, lo que significa que tienen 5 veces más calcio que la leche. Esta es una cantidad considerable, y lo mejor es que las semillas de chía son muy fáciles de incorporar en tu dieta diaria, pero el calcio no es lo único que las semillas de chía tienen para ofrecer. También son ricas en fósforo, que como mencioné antes, es crucial para la formación de huesos y dientes fuertes. Además, contienen magnesio, que es fundamental para la salud ósea, ya que ayuda a convertir la vitamina D en su forma activa, permitiendo así que el cuerpo absorba y utilice mejor el calcio. Otro beneficio importante de las semillas de chía es que contienen ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias. Esto es muy relevante cuando hablamos de salud ósea, porque la inflamación crónica puede ser una de las causas subyacentes de la pérdida de masa ósea con el tiempo. Consumir alimentos ricos en omega 3, como las semillas de chía, puede ayudar a reducir la inflamación y proteger tus huesos a largo plazo. Una de las formas más efectivas de consumir semillas de chía es hidratándose. Cuando remojar las semillas de chía en agua, forman un gel que no solo facilita su digestión, sino que también mejora la biodisponibilidad de sus nutrientes. Para preparar este gel, simplemente mezcla 1 o 2 cucharadas de semillas de chía en un vaso de agua y déjalas reposar entre 15 y 30 minutos. Puedes consumir este gel tal cual o añadirlo a tus batidos, yogures o avena. Además, las semillas de chía son versátiles y se pueden agregar a una variedad de alimentos, desde batidos hasta ensaladas y postres. Su sabor suave las convierte en una adición perfecta a cualquier comida, sin alterar el sabor principal del plato. Alimento número 2. Sardinas. El cuarto alimento en nuestra lista es una fuente animal de calcio y otros nutrientes importantes para los huesos, las sardinas. Aunque son pequeñas, las sardinas contienen una gran cantidad de calcio, y lo mejor de todo es que también son una excelente fuente de vitamina D, que como sabemos, es esencial para la absorción del calcio. En 100 gramos de sardinas, puedes obtener alrededor de 382 miligramos de calcio, lo que es más del triple de la cantidad que obtendrías en 100 mililitros de leche. Además, las sardinas son ricas en fósforo y contienen ácidos grasos omega 3, que no solo son buenos para el corazón, sino que también tienen un efecto antiinflamatorio que ayuda a proteger la salud ósea. Algo importante que debes saber es que la mayor parte del calcio en las sardinas proviene de sus espinas, por lo que es fundamental que las consumas con las espinas. No te preocupes, son suaves y perfectamente seguras para comer, especialmente si las consumes enlatadas, donde el proceso de conservación hace que las espinas se ablanden y sean fáciles de masticar. Vamos con el quinto y último alimento de nuestra lista, las almendras. Estas deliciosas nueces no solo son una excelente fuente de energía y grasas saludables, sino que también son ricas en calcio. De hecho, en 100 gramos de almendras encontramos alrededor de 264 miligramos de calcio, lo que representa más del doble del calcio que encontrarías en la misma cantidad de leche. Además del calcio, las almendras son una excelente fuente de magnesio, lo cual es fundamental para mantener la salud ósea. Como ya mencionamos antes, el magnesio juega un papel crucial en la activación de la vitamina D, lo que permite una mejor absorción del calcio. También contienen fósforo y zinc, que son minerales esenciales para la formación y reparación del tejido óseo. Otro aspecto beneficioso de las almendras es su contenido en proteínas vegetales. Las proteínas no solo son esenciales para la construcción de músculos, sino también para el mantenimiento de los huesos. Además, las almendras contienen antioxidantes como la vitamina E, que ayuda a combatir el daño oxidativo en los huesos y a prevenir la inflamación crónica, la cual puede contribuir a la pérdida de masa ósea con el tiempo. Consumir almendras de manera regular puede ser muy fácil. Puedes comerlas crudas como un refrigerio saludable o añadirlas a una variedad de platos. Picadas o en rodajas, puedes incorporarlas a tus ensaladas, yogures, avena o incluso a tus batidos. También puedes consumir leche de almendras fortificada con calcio, que es una opción muy popular entre las personas que siguen una dieta vegana o que no consumen productos lácteos. Un aspecto clave que debes tener en cuenta es que las almendras, al igual que otros frutos secos,
son calóricas, por lo que es importante moderar su consumo si estás tratando de controlar tu ingesta calórica diaria. Una porción adecuada sería alrededor de un puñado al día, lo que equivale a unos 20 a 25 gramos. Esta cantidad te proporcionará una buena dosis de calcio y otros nutrientes beneficiosos sin excederse en calorías. Consejos adicionales para mejorar la absorción de calcio. Ahora que ya conoces estos 5 alimentos con más calcio que la leche, quiero darte algunos consejos adicionales para asegurarte de que tu cuerpo absorba de manera óptima todo ese calcio y lo utilice para fortalecer tus huesos. 1. Asegúrate de obtener suficiente vitamina D. La vitamina D es crucial para la absorción de calcio en el intestino. Sin suficiente vitamina D, tu cuerpo no puede utilizar el calcio adecuadamente, lo que puede llevar a la debilidad ósea, incluso si consumes una dieta rica en este mineral. La vitamina D se obtiene principalmente a través de la exposición al sol, pero también puedes encontrarla en alimentos como el pescado graso, salmón, atún, sardinas, huevos y productos fortificados. Si vives en una zona con poca luz solar o si pasas mucho tiempo en interiores, es posible que necesites un suplemento de vitamina D, pero siempre es mejor consultar con un médico antes de comenzar a tomar uno. 2. Cuida tu ingesta de fósforo. El fósforo es otro mineral esencial para la salud ósea, pero un desequilibrio entre el calcio y el fósforo puede ser perjudicial. Muchos alimentos procesados y refrescos contienen cantidades elevadas de fósforo en forma de fosfatos, lo que puede interferir con la absorción de calcio. Intenta reducir el consumo de refrescos y alimentos ultraprocesados para evitar un exceso de fósforo en tu dieta. 3. Limita el consumo de sal. El exceso de sodio puede aumentar la excreción de calcio a través de la orina, lo que puede disminuir la cantidad de este mineral disponible para tus huesos. Para proteger tu salud ósea, trata de reducir el consumo de alimentos ricos en sodio, como los alimentos procesados, y opta por preparar tus comidas con sal en cantidades moderadas. 4. Mantén un equilibrio en tu consumo de proteínas. Las proteínas son fundamentales para la salud ósea, pero un consumo excesivo de proteínas, especialmente de origen animal, puede aumentar la pérdida de calcio a través de la orina. Por eso, es importante mantener un equilibrio. Asegúrate de incluir tanto proteínas de origen animal como vegetal en tu dieta y acompañarlas siempre de alimentos ricos en calcio para minimizar la posible pérdida de este mineral. 5. Aumenta tu ingesta de vitamina K. La vitamina K es un nutriente clave que, junto con el calcio y la vitamina D, desempeña un papel importante en la salud ósea. Ayuda a regular el metabolismo del calcio y asegura que éste se deposite en los huesos en lugar de las arterias, lo que es crucial para prevenir la calcificación arterial. Puedes encontrar vitamina K en alimentos como las verduras de hoja verde, espinacas, col rizada, acelgas, el brócoli y las coles de Bruselas. 10. Mantente activo. La actividad física regular es una de las mejores cosas que puedes hacer para fortalecer tus huesos. Los ejercicios de resistencia, como levantar pesas, y los ejercicios de alto impacto, como correr o saltar, estimulan el crecimiento óseo y ayudan a mantener la densidad ósea con el paso del tiempo. Incluso actividades como caminar o practicar yoga pueden ser beneficiosas, especialmente si se realizan de manera constante. 7. Evita el exceso de alcohol y tabaco. El consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo son factores de riesgo conocidos para la osteoporosis. Tanto el alcohol como el tabaco interfieren con la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar el calcio, además de que aumentan la degradación ósea. Si quieres mantener tus huesos sanos a largo plazo, es importante moderar el consumo de alcohol y evitar el tabaco. Y ahí lo tienes. 5 alimentos con más calcio que la leche y algunos consejos para mejorar la absorción de este importante mineral. Mantener nuestros huesos fuertes no solo depende de consumir suficiente calcio, sino de asegurarnos de que nuestro cuerpo lo absorba y lo utilice de manera eficaz. Recuerda que una dieta equilibrada, rica en alimentos enteros y nutritivos, combinada con un estilo de vida activo, es la clave para mantener una buena salud ósea a lo largo de la vida. No olvides darle un like a este video si te ha parecido útil y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta información. Y si quieres aprender más sobre cómo cuidar tu salud de forma natural, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.